Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad llamada estadística para octavo básico del sector de matemáticas y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con una parte más conceptual, matemática, pero que sin embargo, una vez que se manejan estos conceptos, uno puede hacer ciertos cálculos matemáticos que me van a arrojar una información en particular, ¿ya? Principalmente la estadística lo que hace es recopilar, presentar y analizar una cantidad de datos de de algún tipo de encuesta, por ejemplo, cuando se hace alguna pregunta de interés público, estamos pensando en un ejemplo como el censo, ¿ya? O un ejemplo como las elecciones parlamentarias o las elecciones presidenciales. Cuando se recoge esta información se tiene que ordenar, ¿ya? Se presenta de una manera ordenada y a partir de ese orden, de esa presentación, se pueden establecer ciertas conclusiones. O sea, se pueden sacar cierta información y esa información me permite concluir algunas cosas a partir de esta información obtenida, ¿ya? Eh, Cualquier persona, por lo tanto, que recibe información en forma de datos, a través, por ejemplo, de periódicos o de la televisión o cualquier otro medio de comunicación, a menudo es necesario obtener alguna conclusión a partir de esta información contenida en los datos. O sea, cuando yo recibo información de algo en particular, siempre la recibo y uno de alguna forma casi a nivel inconsciente saca ciertas conclusiones de esta información. Uno infiere algunas teorías, algunas posibles teorías que nacen de esta información que yo tengo, ¿ya? Y existen dos tipos de estadísticas, por lo tanto. Eh, la estadística que se usa para organizar la información y sacar algunas conclusiones de ella, o sea, bueno, hay que hacer la distinción en sacar información sacar conclusiones de la información presentada y inferir, inferir algunas cosas que podrían pasar dada la información, ¿ya? Que esas tienen que ver con dos tipos de estadística o dos ramas de la estadística. La estadística descriptiva, que es la que se estudia en el colegio y que es la que nosotros vamos a estudiar acá, es la que me permite a mí sacar información o sacar conclusiones de la información que a mí me entregan, ¿ya? Yo no puedo mirar el futuro ni el pasado de esta información. Yo analizo la información en concreto que me están entregando. Mientras que si yo quiero analizar o ver la prolongación quizás en el futuro de esta información, o sea, el comportamiento de alguna situación en particular, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahí es estadística inferencial. ¿Ya? Estoy asumiendo que dadas ciertas condiciones, y si se mantienen esas condiciones, podrían suceder unos eventos en particular, algunos eventos que uno podría ya predisponer de alguna manera, ¿ya? Eh, Otro concepto en estadística que es sumamente importante es el concepto de población, que se define como una colección de personas, objetos, ítems en los cuales se tiene algún interés, esto es, interesa medir o determinar alguna característica de sus elementos. Una población es un conjunto de datos o de objetos, o en este caso también de personas, si tomamos el ejemplo de la encuesta, de donde yo quiero estudiar algo en particular de esas personas, ¿ya? Por eso es que sí, me interesa a mí medir eso. Y este conjunto de interés lo define uno propiamente tal. Por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta a los estudiantes de LEAR sobre cómo ha ido progresando su nivel de, de conocimiento, yo los tomo a ustedes y hago esa pregunta y recojo esa información y a partir de esa información que ustedes me están dando, yo puedo sacar unas conclusiones y presentar esta información en términos generales, ¿ya? Otro concepto que existe es el concepto de muestra. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo, tomando el ejemplo anterior, quiero hacer esta pregunta de cómo han ido progresando los estudiantes de ley y no puedo, no hay una forma en que pueda hacerle esta pregunta a todos los estudiantes, eh, pero sí a un grupito más reducido. Si este grupo reducido se comporta como el general de los estudiantes de LEA, yo podría tomar ese grupo y sacar cierta información de ese grupo y agrandarla esta información al conjunto completo del estudiante. Cuando yo hago esto, estoy tomando una muestra de esa población. Y claramente una muestra, si yo tomo una muestra de una población, tiene que ser una muestra representativa.
Cuando me refiero a que sea representativa, estoy diciendo que esta muestra que yo tomo no es una muestra cualquiera, sino que tiene que ser una muestra que se comporta más o menos parecido al general, ¿ya? Si no, no me serviría. Por ejemplo, tomar a los alumnos del octavo básico de León, ¿ya? Claramente aquí no se cumple el ejemplo, pero sí quiero que entiendan el concepto. Por otro lado, tenemos después lo que se llaman experimentos. Y existen dos tipos. El experimento o fenómeno determinista, que es aquel que siempre se produce de forma igual cuando se mantienen las condiciones. Y, por otro lado, está el experimento o fenómeno aleatorio, y que se indica de que en idénticas condiciones, o sea, se mantienen las condiciones para producir este experimento, los resultados que pueden aparecer, sin embargo, son distintos, siempre pueden variar, ¿ya? Por lo tanto, un experimento aleatorio está directamente relacionado con el azar, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes me entiendan un poco mejor estos conceptos. Algunos experimentos. Dejar un vaso con agua en el congelador. Ese es un experimento de carácter determinista, porque yo sé que el agua se va a congelar, ¿ya? Y si mantengo las condiciones, eh, siempre va a pasar lo mismo, ¿cierto? Siempre se va a congelar. Encender una vela, mezclar agua y azúcar, donde me queda un agua dulce, comprar un quino, lanzar las monedas y saber si es cara o sello, y lanzar un dado y analizar su número. Los últimos dos, o más bien los últimos tres, comprar un quino, lanzar una moneda y saber si es cara o sello, lanzar un dado y analizar su número, esos son fenómenos aleatorios. Yo puedo comprar un quino con la intención de ganármelo, ¿cierto? Y puedo no ganar nunca. O puedo de repente ganar más de una vez. Eso no lo sé, ¿ya? Y siempre la condición para comprar el quino es elegir una cantidad de números en un cartón y jugarlo. La condición se mantiene. Sin embargo, el resultado no es predecible, el resultado es aleatorio. Lanzar una moneda y saber si es caro o sello, yo puedo lanzar la moneda mil millones de veces de la misma forma y nunca voy a saber en realidad si me va a salir cara o sello. Hay una tendencia seguramente a que salga una cantidad de veces cara y una cantidad de veces sello, pero yo no puedo asumir que lanzando la moneda siempre me va a salir cara o siempre me va a salir sello. Y en el caso del dado pasa lo mismo. Yo lanzo el dado de la misma forma las veces que sea necesario y nunca voy a poder asumir que siempre va a salir un número uno, por ejemplo, o un número par, o cosas por el estilo, ¿ya? El estudio de una población o muestra significa medir algunas características de sus elementos, ¿ya? Esa característica que nosotros estudiamos se acostumbra a llamar variable, ¿ya? A esta condición que nosotros estamos estudiando, a este fenómeno, de alguna manera, si lo llamamos así, que queremos estudiar, a esto que se produce, que a mí me llama la atención, lo llamo variable. ¿Ya? Por ejemplo, en un curso del segundo ciclo básico, la altura de sus alumnos es una variable, su grupo sanguíneo otra. Si yo quiero tomar, yo los tomaba a ustedes y quiero saber el nivel de progreso de sus conocimientos, esa es mi variable en estudio. ¿Cómo ustedes han ido progresando? Puedo también tomar al grupo de estudiantes del IAR y analizar el ranking de tenis, por ejemplo, que tiene cada uno. Eso también es una variable, es una característica que estudio en común de todos. La estatura, el peso, cosas por el estilo. Y, por otro lado, una vez que ya tenemos claro qué es el concepto de variable, podemos estudiar los distintos tipos de variables que existen. Y estas están agrupadas en dos categorías, ¿ya? Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Quiero que hagan la diferencia entre las cualitativas, que tienen que ver con cualidades, con cosas que no se pueden medir numéricamente, y con cuantitativas, que son cosas que sí se pueden medir numéricamente, ¿ya? Dentro de cada una de estas se subdividen en otras dos categorías más, por lo tanto tenemos cuatro tipos de variables finalmente. Una variable se dice que es cualitativa nominal, cualitativa, acuérdense de cualidad, si los datos nominales son usados para medir su valor. Se dice que los datos son nominales si, por ejemplo, consisten en categorías tales como casado, soltero, sangre tipo A, tipo B, masculino, femenino. Fíjense que estas categorías dice son invariablemente alfabéticas, pero aparte de eso, cuando yo tengo una variable cualitativa nominal, ese tipo de variable no tiene un grado de orden, o sea, no hay un grado de importancia. Es decir, por ejemplo, una sangre de tipo A no es más importante que una sangre de tipo B. Masculino o femenino no es más importante lo uno que lo otro, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer así es como yo puedo identificar la variable. No hay un orden, una categoría así de mayor a menor, por ejemplo, ¿ya? Todas están en la misma categoría, todas equivalen lo mismo.
Y tienen algunos, por ejemplo, algún ejemplo. Tienen un ejemplo de una variable cualitativa nominal. Razones para comprar un libro. Distintas razones, distintas variables. El número de personas, bueno, eso puede variar, ¿ya? Pero acá no hay una que importe más que la otra. No hay que una persona compre un libro por cultura general, no significa que eso sea más importante que una persona que compra un libro por satisfacción personal, ¿ya? Son dos cosas totalmente distintas, pero que sin embargo importan lo mismo, pesan lo mismo, no hay algo por sobre otro. Sin embargo, está la variable cualitativa ordinal, que sí tiene un orden, en donde sí hay un nivel, una jerarquía de alguna manera, ¿ya? Y yo lo puedo identificar de esa manera, como por ejemplo el nivel escolar, superior, medio, bajo, el rendimiento en matemáticas, muy bueno, bueno, regular, malo, ¿ya? El ranking que ustedes usan también en el tenis, también es una variable de carácter ordinal, ¿cierto? Porque está en un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. O cuando uno, por ejemplo, en algunas competencias se ganan las medallas, oro, bronce y cobre, o oro, bronce y plata, perdón, las de cobre todavía no se inventan, oro, plata y bronce, hay un nivel de jerarquía, la de oro claramente es la más importante, la de bronce es la menos importante, ¿ya? No necesita tener un número para saber cuál es el grado de importancia. Tienen otro ejemplo, la respuesta de los clientes a telefonía móvil. El porcentaje de clientes, por ejemplo, mala, un 13,4%, regular, buena, muy buena, etcétera. ¿Ya? Luego pasamos a la otro tipo de variable, que es la variable cuantitativa, y en donde los valores sí son numéricos acá. Aquí son números concretos y este es el tipo de variable en donde se pueden hacer estudios estadísticos en cuanto a cálculos matemáticos. ¿Ya? Y son usados para medir su valor. Se dividen en continuos y discretos. La variable cuantitativa de carácter continuo son valores que pueden aceptar en números decimales, ¿ya? O sea, una variable cuantitativa continua puede ser, por ejemplo, la temperatura, 0,5 grados bajo cero, el peso, 48,3 kilogramos, la distancia, 16,9 kilómetros. Todos esos valores que yo sé que aceptan números decimales son variables cuantitativas del tipo continuas. La variable cuantitativa discreta, en cambio, son números enteros solamente. Por ejemplo, está el número de hermanos, ¿ya? Una persona no tiene 2 hermanos y medio o 2 hermanos y un cuarto, tiene un número específico, un número concreto. La cantidad de calificaciones de una asignatura, el, el número de pares de zapatos que tiene, la cantidad de poleras, cosas por el estilo, ¿ya? Cosas que tienen un número específico, un número entero. Acá tienen un ejemplo. Variable cuantitativa discreta. Tenemos distintos cursos de un colegio cualquiera, los distintos sextos que hay, sextos básicos, y la cantidad de alumnos que tiene cada uno de esos sextos básicos. Cada uno de estos cursos tiene un número entero de alumnos, una variable cuantitativa discreta, no tiene 34,2 alumnos. Y una variable cuantitativa del tipo continua, por ejemplo, la estatura de los alumnos de un curso de un colegio. ¿Ya? Aquí está anotado en rangos, entre 100 y 119 centímetros, o sea, entre 1 metro y 1,19 m, entre 1,20 m y 1,29 m, ¿ya? Y ahí entonces, por lo tanto, hay valores intermedios, hay valores con decimales que se pueden tomar. Por último, veremos la representación gráfica de esta información, de estos datos. Existen distintos tipos de gráficos, y seguramente ustedes ya han visto algunos de estos gráficos, que son muy famosos, que se utilizan para representar datos de una muestra de una población a estudiar, ¿ya? Esto es una representación quizás más dinámica, más didáctica, más fácil de entender a muchas personas, porque muchas veces tienen una simpleza sumamente agradable a la vista. Los distintos gráficos que vamos a ver así vagamente, está el gráfico de puntos, el gráfico de línea, el gráfico de barras y el gráfico circular, que es el más famoso de todos, o el gráfico de torta. Tenemos un gráfico de puntos, donde siempre en un gráfico están las dos, está la variable en sí y la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, el grado de latitud. Estamos hablando de la producción de cosechas por ubicación. Entonces, la cosecha de acre, por ejemplo. Un poco complicado el ejemplo, pero ¿ya? El gráfico circular o el gráfico de torta, que generalmente aparece con porcentajes. Superficie de los 5 océanos en millones de kilómetros cuadrados. La porción de océano que ocupa, la porción de superficie de la Tierra que ocupa cada uno de los océanos.
Por ejemplo, el océano que está en naranjo, que es el Pacífico, ocupa un 46% del total del océano de la Tierra, ¿ya? Entonces aquí es fácil, es quizá el gráfico más sencillo de donde yo puedo sacar información. Mientras que el océano más pequeño es el Ártico, que solo ocupa un 3% del total de la superficie marítima o de la superficie oceánica de la Tierra. Está el gráfico de barras, que se tiene que ver, por ejemplo, las vacaciones. Hay ciertas preferencias y el número de personas dependiendo de dónde quieren vacacionar. Fuera del país, 30 personas. Centro de Chile, 70 personas. En el sur de Chile, 120 personas. En el norte de Chile, 90 personas. ¿Ya? Las barras van subiendo dependiendo de la cantidad. Mientras más grande la barra, mayor cantidad tiene esa variable. ¿Ya? Y por último el de líneas, que se hace bastante parecido al de barras, salvo que yo en vez de poner la barra completa, solo marco puntitos acá, en el término de la barra, en la parte superior de cada una de las barras, marco un punto y uno de esos puntitos y me dan esas dos líneas. Acá estoy comparando dos cosas para poder hacer una relación entre este gráfico. Por ejemplo, estamos comparando el peso en kilogramos de dos niños, de Pedro y de Juan, dependiendo del año. Fíjense que Juan partió pesando 79 kilos más o menos y fue bajando en el tiempo, bajando y de repente subió, quedó más o menos en 78 kilos en el año 98. Esto se hizo un estudio desde el 94 al 98. Mientras que Pedro partió en 75 más o menos, subió hasta los 79 y volvió a quedar más o menos en ese peso que tenía inicialmente. ¿Ya? Entonces ahí se pueden sacar ciertas conclusiones, uno puede mirarlo y simplemente decir, ok, aquí hay este punto me dice cierta información en este año. En este año quizás donde hubo más diferencia entre los pesos de ambos. Uno estuvo con mucho peso mientras que el otro adelgazó mucho. ¿Ya? Toda esa información yo la puedo sacar a partir de la observación solamente de los gráficos. Por eso es que son tan importantes y se ven harto en lo que es la televisión, en las noticias o también en los diarios. ¿Ya? Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro. Tienen los videos complementarios para que puedan ver esta información y espero que les ayude esto. Así que nos estamos viendo en una próxima unidad. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.